Hay un hombre solo, a pie en la oscuridad. Lleva en su sangre el linaje de Ciro el Grande, de Darío, de Jerjes. Nació en los palacios de Ctesifonte y ahora golpea la puerta de un molino rogando por refugio. Su nombre es Yazdegerd III, el último rey de reyes de Persia. El molinero lo va a matar por sus zapatos, 1200 años de imperio, exterminados en una noche a orillas del río Oxus por un hombre que quería unas sandalias. Como un imperio que sobrevivió a Alejandro, que peleó contra Roma durante siglos, que construyó una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia antigua, colapsa en menos de 20 años frente a guerreros del desierto, sin caballería pesada, sin ciudades, sin los instrumentos que normalmente conquistan imperios? La respuesta es más inquietante de lo que imaginas. Porque esto no es la historia de cómo los árabes conquistaron Persia. Es la historia de cómo Persia conquistó al Islam desde adentro. De cómo una civilización que perdió todas sus batallas ganó la guerra cultural más importante de la Edad Media. Y es la historia de una verdad que ningún imperio quiere escuchar. Para entender lo que se perdió, primero hay que entender lo que existía. El imperio sasánida, en el año 600 después de Cristo, era una de las dos superpotencias del mundo conocido. La otra era Bizancio, el imperio romano de Oriente, y entre los dos habían estado peleando durante siglos, como dos viejos boxeadores que ya no recuerdan por qué empezó la pelea, pero siguen golpeándose porque es lo único que saben hacer. Los sasánidas no eran los persas originales de Ciro y Darío, esos eran los aqueménidas que habían caído ante Alejandro en el siglo IV antes de Cristo. Los sasánidas eran una dinastía que había tomado el poder en el año 224 después de Cristo, derrocando al imperio parto, y que se consideraban a sí mismos los herederos legítimos de la gloria persa. Tenían esa conciencia de ser la continuación de algo muy antiguo, algo muy grande, y esa conciencia daba forma a todo lo que hacían. Su capital, Ctesifonte, era posiblemente la ciudad más grande del mundo en ese momento. Situada sobre el río Tigris, en lo que hoy es Irak, era una metrópolis de jardines, palacios, bazares y templos. El palacio del rey, el Tak Kasra, tenía un arco tan grande que los ingenieros modernos todavía discuten cómo fue construido sin las tecnologías que nosotros damos por sentadas. Era un arco de 40 metros de altura, hecho sin cimbras, sin grúas, sin hormigón armado. Y sigue en pie hoy, parcialmente, como si el pasado se negara a desaparecer del todo. Los sasánidas tenían algo que muy pocos imperios de la historia han tenido: una religión de estado sofisticada. El zoroastrismo, la fe fundada 1000 años antes por el profeta Zaratustra, no era una religión primitiva de sacrificios y supersticiones. Era un sistema filosófico complejo, con conceptos como la dualidad entre el bien y el mal, el libre albedrío, el juicio final, la resurrección de los muertos. Muchos historiadores argumentan con bases sólidas que estas ideas entraron en el judaísmo durante el cautiverio babilónico y del judaísmo pasaron al cristianismo y al islam. En cierto sentido, Zaratustra es el abuelo filosófico de las tres grandes religiones abrahámicas, lo cual es una ironía histórica de las que hacen temblar el suelo. Y la cultura material sasánida era extraordinaria. Sus artesanos producían textiles de seda tan finos que los emperadores romanos los compraban a cualquier precio. Sus músicos y poetas eran famosos en todo el mundo conocido. Su cocina, su arquitectura, su filosofía, su astronomía, todo tenía ese sello de una civilización que lleva siglos perfeccionando el arte de vivir bien. Pero debajo de toda esa magnificencia, en los primeros años del siglo VII, algo se estaba pudriendo. La guerra interminable con Bizancio
había desangrado al imperio. No estoy usando esa frase como metáfora, lo digo literalmente. Décadas de guerra habían consumido generaciones enteras de hombres, habían vaciado el tesoro real, habían destruido cosechas y ciudades en las zonas de frontera. El rey Cosroe II, que había gobernado desde el año 591 hasta el 628, había llevado esta guerra a sus límites más extremos. Sus ejércitos llegaron a capturar Jerusalén, llevarse la Vera Cruz como trofeo, conquistar Egipto, poner sitio a Constantinopla. Parecía que el imperio persa estaba al borde de su mayor triunfo en siglos. Fue una ilusión. El emperador bizantino Heraclio respondió con una contraofensiva que los historiadores modernos describen como uno de los grandes prodigios militares de la antigüedad tardía. En pocos años lo revirtió todo. Cosroe II, humillado, fue asesinado por su propio hijo. Y en los 10 años siguientes, entre el 628 y el 632, Persia tuvo no menos de 8 reyes diferentes. 8 en 10 años. Golpes de Estado, asesinatos, guerras civiles, conspiraciones de corte. El trono del Shahanshah, el trono que había sido símbolo de estabilidad divina durante 4 siglos, se había convertido en el asiento más peligroso del mundo. Y fue en ese momento, exactamente ese momento de máxima fragilidad, cuando desde el sur llegó algo que nadie en Ctesifonte había sabido ver venir. Hay que tener un esfuerzo de imaginación para ponerse en el lugar de un general persa del año 633 después de Cristo, mirando hacia el sur, hacia Arabia. Lo que ves no es amenazante, lo que ves es el desierto, un lugar de tribus nómadas, de beduinos que se pasan la vida peleando entre sí por pozos de agua y camellos. Gente que vive en tiendas, que no tiene ciudades, que no tiene un estado organizado, que no tiene las catapultas, ni los elefantes de guerra, ni la caballería blindada que constituye el poder militar real en ese siglo. Arabia, para Persia, es lo que era el Sahara para Roma, el borde del mundo, el lugar donde termina la civilización y empieza el caos. Pero algo había cambiado en Arabia. Algo que los generales persas no entendieron hasta que fue demasiado tarde. En la ciudad de la Meca, hacia el año 610, un hombre llamado Muhammad había comenzado a recibir revelaciones. No voy a entrar en la teología, ese no es el tema de hoy. Lo que importa para nuestra historia es el efecto político y social de lo que ocurrió a continuación. En 20 años, Muhammad había unificado la mayor parte de Arabia bajo una sola fe, una sola autoridad, un solo propósito, algo que nadie había logrado en toda la historia de la península. Cuando Muhammad murió en el año 632, sus sucesores, los califas, heredaron no solo una fe, sino un proyecto de expansión que tenía una energía que los historiadores todavía discuten cómo clasificar. No era exactamente conquista imperial en el sentido romano, no era exactamente migración en busca de tierras, era algo nuevo, una combinación de fervor religioso, necesidad económica, oportunidad política y un genio militar que nadie había anticipado. El primer gran comandante árabe que cruzó hacia territorio persa fue Khalid ibn al-Walid, un hombre a quien el profeta había llamado la espada de Allah. Khalid era una de esas figuras que aparecen pocas veces en la historia. Un militar de genio natural, intuitivo, capaz de tomar decisiones en fracciones de segundo que en retrospectiva parecen casi incomprensibles en su brillantez. Nunca perdió una batalla. En toda su vida peleó en más de 100 combates y nunca perdió uno. Pero la ventaja árabe no era solo Khalid. Era algo más profundo y más difícil de combatir. Los soldados árabes peleaban con una motivación diferente a la de los soldados mercenarios o conscriptos que formaban el grueso de los ejércitos persas. Para ellos, morir en batalla no era el peor resultado posible, era el mejor. El concepto del martirio, del shahid, el que muere en el camino de Dios,
creaba una psicología guerrera que los generales persas no sabían cómo contrarrestar. No puedes intimidar a alguien que no le teme a la muerte. No puedes negociar con alguien que no valora su propia supervivencia por encima del objetivo. Y no puedes predecir los movimientos de un ejército que está dispuesto a tomar riesgos que ningún general racional tomaría. Hubo batallas iniciales, escaramuzas en la frontera del sur de Irak, que los árabes ganaron con una facilidad inquietante. Los persas respondieron como los imperios responden siempre cuando subestiman una amenaza, enviando un ejército un poco más grande, que también perdió. Entonces enviaron otro, que también perdió, y en el año 636 los persas decidieron acabar con el problema de una vez. El nombre Al-Qadisiyah es un nombre que todavía pesa en la historia del Medio Oriente. Saddam Hussein llamó su guerra contra Irán en los años 80 la Segunda Qadisiyah, una comparación que los iraníes encontraron profundamente ofensiva. Eso te dice algo sobre el peso emocional que ese nombre todavía carga, 1400 años después. En el verano del año 636, a orillas del río Atalq, cerca de lo que hoy es la ciudad de Najaf en Irak, se encontraron dos ejércitos. Por un lado, el ejército árabe musulmán, comandado por Saad ibn Abi Waqqas, uno de los compañeros más cercanos del profeta. Por el otro, el ejército imperial sasánida, comandado por Rustam Farrokhzad, uno de los generales más respetados de Persia. Los números son disputados, como casi todos los números en la historia antigua, pero los historiadores modernos estiman algo así. Los árabes tenían entre 25.000 y 30.000 hombres. Los persas tenían una fuerza similar o ligeramente mayor, pero con una ventaja crucial: 33 elefantes de guerra. Los elefantes de guerra eran el equivalente de los tanques en la antigüedad. Enormes, aterradores, imposibles de detener con armas convencionales. Los caballos árabes, que nunca habían visto elefantes, entraban en pánico al acercarse. Las primeras cargas persas usaron los elefantes para destrozar la caballería árabe, y durante los primeros días de la batalla, que duró no pocas horas sino varios días completos, el resultado estuvo genuinamente en duda. Piensa en lo que significa eso. Varios días de batalla continua. Hombres que pelean desde el amanecer hasta la oscuridad, que duermen entre los cadáveres, que se despiertan y vuelven a pelear. El calor del verano en Mesopotamia es brutal. Estamos hablando de temperaturas que en la actualidad superan los 50 grados centígrados. Los hombres morían no solo de espadas y lanzas, sino de agotamiento, de sed, de infección en heridas que no podían atenderse. Los árabes encontraron la solución a los elefantes de una manera que dice mucho sobre su estilo de combate. Cortarles la trompa con espadas curvas, cegarlos con flechas en los ojos, hacer que los propios elefantes se volvieran locos de dolor y aplastaran a sus propios soldados. No era elegante, era brutal, caótico, y funcionó. El tercer día, durante una de las fases más intensas del combate, Rustam Farrokhzad murió. Los relatos varían. Algunos dicen que fue muerto en combate directo, otros que fue alcanzado por una lanza cuando su posición de mando fue desbordada. Pero el efecto fue inmediato y devastador. Los persas, viendo caer a su comandante, se desbandaron. Un ejército que se desbanda es algo que los que no han estudiado historia militar a veces subestiman. No es que los soldados simplemente se dan la vuelta y se van a casa. Una desbandada en la antigüedad era una carnicería. Los hombres, tirados sus armas, corriendo sin formación, sin cohesión, sin nadie que organizara una retirada ordenada. Y detrás de ellos, los jinetes árabes, que podían correr más rápido y durante más tiempo. Las cifras de muertos en una desbandada eran típicamente varias veces mayores que en el combate mismo.
La batalla de Al-Qadisiyah no fue el fin de la resistencia persa, pero fue el momento en que se rompió algo que no se pudo volver a soldar. No fue solo una derrota militar. Fue el momento en que el ejército imperial sasánida, el que se suponía invencible, el que había peleado contra Roma por siglos, descubrió que podía ser destruido, que no era inevitable, que no tenía protección divina garantizada. Y aquí quiero detenerme, porque hay algo en ese momento que me parece de una relevancia desconcertante. ¿Qué significa cuando un ejército invencible descubre que puede perder? ¿Qué pasa en la psicología colectiva de un imperio, de una civilización, cuando el pilar central de su identidad, la invencibilidad, se quiebra? Los romanos lo vivieron en el bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo, cuando 3 legiones completas fueron aniquiladas por los germanos. El efecto psicológico fue tan traumático que el emperador Augusto, según cuentan los historiadores, todavía años después se levantaba de noche gritando: «¡Paro! ¡Devuélveme mis legiones!». No era locura, era la expresión de algo que no encontramos palabras para describir, el momento en que un poder imperial descubre los límites de lo que creía ilimitado. ¿Cuántos imperios en la historia han tenido su Qadisiyah? ¿Cuántas civilizaciones han vivido el momento exacto en que la invencibilidad se convirtió en una mentira que ya no podían contarse a sí mismos? Y la pregunta más incómoda: ¿podemos ver ese momento cuando nos está pasando a nosotros o solo lo vemos en retrospectiva, desde la distancia segura de los siglos? Después de Qadisiyah, el camino hacia Ctesifonte estaba, en términos militares, abierto. No quiero decir que fue fácil. Hubo más batallas, más resistencia. Los persas no simplemente levantaron las manos y dijeron: «Está bien, ganaron». Pero la diferencia entre lo que pasó antes de Qadisiyah y lo que pasó después es la diferencia entre una muralla y una pared de arena. La estructura que mantenía todo en pie se había derrumbado. El ejército árabe avanzó hacia el norte, siguiendo el Éufrates, en el año 637. Y lo que encontraron cuando se acercaron a Ctesifonte fue algo que ninguno de ellos había visto en su vida: una ciudad. No una ciudad como las que conocían, los pequeños asentamientos comerciales de Arabia. Una ciudad real, una metrópolis. Murallas de varios metros de altura, palacios cubiertos de mosaicos y relieves, bazares que vendían productos de la India, de China, de Bizancio, el olor de especias y aceites perfumados mezclado con el barro del Tigris. El rey Yazdegerd III, el mismo que encontraremos años después huyendo a pie hacia el este, tomó la decisión de abandonar la capital antes de que los árabes llegaran. Se llevó lo que pudo: tesoros, cortesanos, parte del ejército, y huyó hacia el este, hacia las montañas de Irán, con la esperanza de reagrupar fuerzas y contraatacar. Los árabes entraron en Ctesifonte sin resistencia significativa, y aquí los relatos históricos nos dan un momento de una humanidad casi cómica, casi conmovedora. Los soldados árabes, hombres del desierto, beduinos que toda su vida habían vivido en tiendas de pelo de camello, se encontraron de repente en el Palacio de las Maravillas del mundo conocido. El Takht Kasra, el Gran Arco, los jardines, las alfombras, una sola alfombra del palacio, el famoso tapiz de primavera, era tan grande que cuando fue dividida entre los soldados como botín de guerra, representó una fortuna incalculable para cada hombre. Los historiadores medievales describen a soldados árabes usando como mortajas, como sábanas para envolver cadáveres, telas de seda con bordados de oro, porque no sabían qué más hacer con ellas. El tesoro que encontraron era tan inmenso que literalmente no tenían marcos de referencia para calcularlo. Los relatos hablan de que Sa'd ibn Abi Waqqas escribió al califa Umar en Medina describiendo lo que había encontrado, y que Umar, al leer la carta, lloró, no de alegría, de algo más complejo, de la conciencia de que su comunidad,
que había nacido en la pobreza del desierto, acababa de heredar las riquezas del mundo antiguo, y que esa riqueza podía ser una bendición o una trampa, dependiendo de lo que hicieran con ella. Umar era un hombre que dormía en el suelo, que remendaba su propia ropa, que caminaba por las calles de Medina disfrazado para escuchar las quejas de la gente sin que supieran que era el califa. La idea de que sus soldados estaban en este momento rodeados de más riqueza de la que podría imaginarse, lo perturbaba profundamente. La caída de Ctesifonte no fue el fin de la campaña. Yazdegerd seguía vivo, seguía huyendo, seguía siendo técnicamente rey. Pero fue el fin de algo más importante. Fue el fin de la ficción de que el imperio sasánida era recuperable. La capital había caído. El palacio había sido saqueado. La llama sagrada del zoroastrismo, que los sacerdotes mantenían encendida en el palacio como símbolo de la continuidad del poder divino, se había extinguido. Lo que siguió en los años siguientes es una de las historias más trágicas de la historia del mundo antiguo: la huida y caza del último rey de Persia. Yazdegerd III era un hombre joven. Tenía alrededor de 20 años cuando subió al trono en el año 632, en medio del caos político que había destruido a tantos de sus predecesores. Era de la sangre real, de la línea directa de los sasánidas, pero había crecido en la oscuridad de una corte en guerra consigo misma. No era un guerrero, no era el tipo de líder carismático que puede reunir a un pueblo derrotado y convencerlo de luchar una vez más, pero tampoco era un cobarde. Durante años, Yazdegerd siguió moviéndose hacia el este, siempre hacia el este, buscando un aliado, una provincia leal, un ejército que pudiera reconstruir. Escribió cartas al emperador de China, al rey de los turcos, a cualquier potencia que pudiera estar interesada en detener el avance árabe. Algunas de estas cartas sobreviven, o al menos fragmentos de ellas, y hay en ellas una desesperación que traspasa los siglos, la de un hombre que sabe exactamente lo que está perdiendo, que entiende la magnitud de lo que está ocurriendo, y que no puede hacer nada para detenerlo. Los chinos respondieron con simpatía y ninguna ayuda concreta. Los turcos prometieron apoyo que nunca llegó. Las provincias persas, una tras otra, llegaban a acuerdos con los conquistadores árabes. Pagaban impuestos, mantenían sus costumbres religiosas. El Islam de esa primera generación era notable por su tolerancia hacia los pueblos del libro y en la práctica hacia casi cualquier religión establecida, y continuaban su vida cotidiana con sorprendentemente poca interrupción. Y esto es algo que los libros de textos suelen suavizar o ignorar. La conquista árabe de Persia, en muchas regiones, no fue experimentada por la población como una catástrofe. Para muchos campesinos y comerciantes, el cambio de amos fue casi invisible al principio. Los nuevos gobernantes exigían impuestos. Los viejos también los exigían. Los nuevos gobernantes tenían una religión diferente, pero no obligaban inmediatamente a la conversión. La vida cotidiana continuaba. Lo que esto significa es que Yazdegerd no tenía una base de apoyo popular sólida que lo esperara en ningún lugar. No había una resistencia organizada. No había un movimiento nacional persa que estuviera esperando que su rey regresara para levantarse en armas. Lo que había era la inercia del viejo orden, el peso de la costumbre y el miedo a lo desconocido. Pero ninguno de esos factores era suficiente para crear un ejército. En el año 651, Yazdegerd se encontraba en Merv, una ciudad oasis en la frontera oriental del antiguo imperio, en lo que hoy es Turkmenistán. Era un hombre de 30 y pico años que había pasado casi 2 décadas huyendo. Sus tesoros estaban agotados, sus aliados muertos o desleales, su ejército reducido a un puñado de guardias personales. Y allí, en Merv, llegó al molino. Las versiones del relato varían.
Algunos dicen que el molinero lo reconoció y lo mató por miedo, pensando que los árabes lo castigarían por haberle dado refugio. Otros dicen que simplemente lo mató para robarle lo poco que le quedaba. Otros dicen que fue asesinado por hombres enviados por el gobernador local, que ya había llegado a un acuerdo con los conquistadores y no quería complicaciones. La verdad exacta, como tantas verdades de la historia antigua, se ha perdido. Lo que sabemos es que Yazdegerd III, el último Shahanshah de Persia, fue encontrado muerto a orillas del río Oxus. Sus asesinos lo arrojaron al agua y se fueron. Unos monjes nestorios que vivían cerca encontraron su cuerpo flotando en el río y lo enterraron, sin ceremonia de estado, sin los ritos zoroástricos que correspondían a un rey, sin la pompa que había acompañado el funeral de cada uno de sus ancestros durante 4 siglos. El imperio sasánida terminó sin un gran gesto dramático. Terminó con un cuerpo en el agua y unos monjes extranjeros que tuvieron la decencia de darle sepultura. Y aquí llegamos a la parte de la historia que los libros de texto suelen contar como el final, pero que en realidad es el comienzo de algo mucho más interesante. Persia fue conquistada. Eso es un hecho histórico. Los ejércitos árabes tomaron el control militar y político de lo que había sido el imperio sasánida en un periodo de aproximadamente 20 años. Para el año 651, con la muerte de Yazdegerd, la resistencia organizada había terminado, pero lo que ocurrió después es un proceso que los historiadores llaman persianización del Islam, y es uno de los fenómenos culturales más fascinantes de la historia del mundo medieval. Los conquistadores árabes eran militarmente superiores, pero culturalmente eran recién llegados a la sofisticación del mundo que habían conquistado. El árabe del siglo VII era una lengua de poesía oral extraordinaria. Los poetas árabes preislámicos son figuras de una grandeza genuina, pero no era todavía una lengua de administración imperial, de filosofía sistemática, de ciencia, de arquitectura, de gastronomía refinada. El persa lo era todo eso. Y lo que ocurrió en los siglos siguientes es que el persa, la lengua persa, la cultura persa, la forma persa de entender el mundo, se infiltró en el Islam como el agua se infiltra en la roca, lentamente, de manera invisible, de forma irresistible. Los califas abasíes, que tomaron el poder en el año 750 y trasladaron la capital de Damasco a Bagdad, construida, no casualmente, sobre las ruinas del territorio sasánida, adoptaron el ceremonial de corte persa, el protocolo persa, la gastronomía persa, la arquitectura persa. El gran visir, el primer ministro del califato, es un cargo de origen persa. La tradición de las 1001 noches tiene raíces profundamente persas. La música de la corte abasí era música persa. Los médicos más famosos del mundo islámico medieval, Ibn Sina, Al-Biruni, Al-Razi, eran persas o escribían en una tradición intelectual persa. El zoroastrismo como religión de Estado desapareció, pero sus conceptos filosóficos, el dualismo bien-mal, el juicio final, los ángeles y demonios como fuerzas cósmicas, continuaron circulando en el tejido intelectual del mundo islámico, influyendo en la teología, en la mística sufí, en la filosofía. Y la lengua persa no solo sobrevivió a la conquista árabe, floreció. El Shahnameh, la gran epopeya nacional persa escrita por Firdusi alrededor del año 1000, es uno de los textos más largos de la literatura mundial, 60. 0 versos que recuentan la historia mítica e histórica de Persia desde los orígenes hasta la conquista árabe. Firdusi la escribió deliberadamente en persa, con un mínimo de palabras árabes como un acto de resistencia cultural. Es uno de los libros más leídos en Irán hoy, 1000 años después. Hay una frase en persa, atribuida a varios autores distintos a lo largo de los siglos, que encapsula este proceso perfectamente.
Traducida libremente dice: ellos nos conquistaron con la espada, nosotros los conquistamos con la pluma. Quiero hablar de algo que raramente se discute en las narrativas estándar de la conquista islámica de Persia: la experiencia de la gente común. No de los reyes, no de los generales, no de los califas ni de los sacerdotes zoroástricos. De los millones de personas que simplemente vivían sus vidas, plantaban sus campos, criaban a sus hijos y de repente se encontraron dentro de un nuevo sistema político y religioso. ¿Qué experimentaron? La respuesta honesta es: depende. Depende de dónde vivían, de qué clase social pertenecían, de cuándo exactamente vivieron la transición, de qué tan brutal o gentil fue el comandante árabe local. La historia de la conquista árabe no fue una sola historia, fue millones de historias diferentes ocurriendo simultáneamente en un territorio enorme. Para los campesinos zoroástricos de la Persia rural, la conquista significó, en primera instancia, un cambio de señor. Los nuevos señores árabe-islámicos aplicaban el sistema del dhimma, que daba a los no musulmanes un estatus protegido pero subordinado. Podían practicar su religión a cambio de pagar el jizya, un impuesto especial. No eran perseguidos activamente, pero tampoco eran iguales a los musulmanes ante la ley. Con el tiempo, muchos se convirtieron al Islam, no necesariamente por coerción directa, aunque hubo coerción, sino por una combinación de razones más prosaicas. La conversión mejoraba el estatus social, abría puertas económicas, permitía el acceso a cargos de gobierno. Era, en términos modernos, una estrategia de movilidad social. Para la élite persa, las familias de nobles y funcionarios que habían servido al Estado sasánida, la transición fue más compleja, pero en muchos casos sorprendentemente fluida. Los conquistadores árabes necesitaban desesperadamente administradores competentes que supieran cómo gobernar un territorio complejo. Los persas tenían siglos de experiencia en eso. El resultado fue una colaboración pragmática. Los persas se convirtieron o fingieron convertirse al Islam, conservaron sus posiciones administrativas y continuaron gobernando Persia en la práctica, ahora bajo una bandera árabe. Y para los sacerdotes y teólogos zoroástricos, la conquista fue genuinamente traumática. El zoroastrismo no desapareció. Todavía existe hoy, practicado por la comunidad parsi de la India y por pequeñas comunidades en Irán. Pero como religión de Estado, como el centro organizador de la civilización persa, fue desplazado. Las llamas sagradas que habían ardido en los templos por siglos fueron apagadas, una por una. Los textos sagrados, muchos de los cuales no sobrevivieron, fueron quemados o abandonados. Una tradición que se contaba en milenios fue reducida en el espacio de unas pocas generaciones a una minoría. Hay una historia que me parece de una belleza trágica. En la ciudad de Isfahán, cuando los árabes tomaron el control del principal templo del fuego, los sacerdotes zoroástricos tomaron la llama sagrada. Una llama que, según la tradición, había ardido sin interrupción por siglos. Y la llevaron hacia el este, huyendo con ella, llevándola en brazos, protegiéndola del viento y de la lluvia, como si fuera un niño. Según algunas fuentes, esa llama llegó eventualmente a la India, donde la comunidad parsi la mantiene encendida hasta hoy. Yo no sé si esa historia es literalmente verdadera, pero me parece verdadera en el sentido más profundo. Es la imagen perfecta de lo que le pasó a Persia. Una civilización que perdió su forma exterior, su estado, su religión oficial, su lengua de poder, pero que mantuvo viva su llama interior y la llevó al exilio para que no se apagara. Hay una pregunta que los historiadores se hacen raramente porque parece demasiado especulativa, demasiado filosófica para la historia académica. Pero me parece la pregunta más importante de toda esta historia. ¿Por qué se dio Persia tan rápido?
No me refiero a la explicación militar que ya hemos examinado, la debilidad del Estado sasánida después de décadas de guerra con Bizancio, la brillantez táctica árabe, la psicología del martirio. Me refiero a algo más profundo. ¿Por qué la población persa no opuso una resistencia más intensa y prolongada? ¿Por qué no hubo un levantamiento nacional, una guerra de guerrillas de décadas? El tipo de resistencia que vemos en otros pueblos conquistados. Hay historiadores que argumentan que la respuesta está en la naturaleza misma del zoroastrismo sasánida tardío. La religión, en sus últimas décadas bajo la dinastía sasánida, se había vuelto excesivamente rígida, excesivamente ligada al poder de la élite sacerdotal, excesivamente divorciada de las necesidades espirituales de la gente común. Había una clase sacerdotal, los magi, que controlaban el acceso a lo sagrado de manera tan estricta que muchos persas comunes se sentían excluidos de su propia religión. El Islam, en contraste, ofrecía acceso directo a lo sagrado sin intermediarios. Cualquier persona, en cualquier lugar, podía orar directamente a Dios. No necesitaba un sacerdote, no necesitaba un templo, no necesitaba pertenecer a la casta correcta. Esta accesibilidad tenía un atractivo enorme para personas que se habían sentido excluidas del sistema religioso de su propia cultura. Otros historiadores señalan la fatiga de guerra. Después de décadas de conflicto con Bizancio, después de la serie de golpes de Estado y guerras civiles de los años 620 y 630, la población persa estaba exhausta. La narrativa del Estado, somos el centro del mundo, somos el pueblo elegido de Ahura Mazda, el bien triunfa sobre el mal, había sido erosionada por la realidad de la derrota continua. Cuando un pueblo pierde la narrativa que justifica sus sacrificios, pierde también la voluntad de hacer más sacrificios. Y hay una tercera explicación, más incómoda, que algunos historiadores persas modernos han explorado con valentía, que el imperio sasánida, en sus últimas décadas, había perdido la legitimidad moral a los ojos de su propia gente. El sistema de castas era brutal. La desigualdad económica era extrema. Los impuestos aplastaban a los campesinos mientras la corte de Ctesifonte vivía en una opulencia obscena. En cierto sentido, la conquista árabe fue también una revolución social, aunque involuntaria. Destruyó un orden que beneficiaba a una élite estrecha a expensas de la mayoría. No estoy romantizando la conquista. La violencia fue real. Las destrucciones fueron reales. El desplazamiento de millones de personas fue real. Pero la historia rara vez es simple, y la pregunta de si el fin del imperio sasánida fue una catástrofe o una liberación, o ambas cosas simultáneamente para diferentes personas, es una pregunta que merece hacerse, y aquí llegamos al momento, Carlín, que creo más perturbador de toda esta historia. Piensa en los imperios que hoy nos parecen sólidos, permanentes, eternos. Piensa en las naciones-estados del mundo contemporáneo, con sus ejércitos, sus instituciones, sus narrativas nacionales. Piensa en los imperios económicos y culturales de nuestro tiempo. ¿Cuántos de ellos están en este momento en el mismo punto en que estaba el imperio sasánida en el año 620, convencidos de su propia invencibilidad, ciegos a las fisuras que se abren bajo sus pies, sin poder imaginar que algo que consideran una amenaza menor podría cambiar todo en el espacio de una generación? Los persas del año 630 no podían imaginar que en 20 años su mundo habría desaparecido. No porque fueran estúpidos o ingenuos, eran una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo, sino porque los imperios, por su propia naturaleza, tienen dificultad para imaginarse su propio fin. Es casi una ley histórica. Cuanto más poderoso es un sistema, más difícil le resulta concebir que el mundo podría organizarse de manera fundamentalmente diferente. Y nosotros,
podemos ver lo que el imperio sasánida no pudo ver. ¿O estamos, como ellos, convencidos de que nuestras formas de organizar el mundo son permanentes, inevitables, garantizadas? Déjame hablar del siglo IX, 2 siglos después de la conquista. Bagdad, en el año 830, es la ciudad más grande del mundo. El califato abasí está en su apogeo. El califa Al-Mamun ha fundado la Bait al-Hikma, la Casa de la Sabiduría, el mayor proyecto de traducción y producción intelectual del mundo medieval. Matemáticos, astrónomos, filósofos, médicos de todo el mundo conocido se reúnen allí para traducir textos griegos, persas, indios, siríacos al árabe y para generar conocimiento nuevo. ¿Quiénes son los intelectuales más importantes de este mundo? ¿Quiénes son las figuras que definen el pensamiento islámico en su momento de mayor esplendor? Mira la lista. Al-Khwarizmi, el matemático que inventó el álgebra y cuyos algoritmos dan nombre a una de las ideas centrales de la computación moderna, era de origen persa o centroasiático. Ibn Sina, Avicena en la tradición occidental, el médico y filósofo cuyo canon de la medicina fue el texto estándar de la medicina europea hasta el siglo XVII, era persa. Al-Biruni, el científico universal que calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa y describió la geología, la astronomía, la historia y la etnografía con rigor moderno, era persa. Al-Razi, el médico que describió la viruela y el sarampión por primera vez y que dirigió el hospital más importante de Bagdad, era persa. El sufismo, la tradición mística del Islam que ha producido algunos de los textos más bellos de la literatura mundial, tiene sus raíces más profundas en el territorio persa. Rumi, el poeta místico cuya obra es hoy uno de los libros más vendidos en América del Norte, no en Irán. Escribió en persa y vivió en lo que hoy es Turquía, pero su mundo intelectual y espiritual era perso-islámico. Hafez, Saadi, Omar Khayyam, los gigantes de la poesía persa medieval, son figuras universales que la humanidad ha adoptado como propias. ¿Qué significa esto? Significa que la conquista árabe de Persia produjo, a largo plazo, no la destrucción de la civilización persa, sino su transformación y expansión. Persia absorbió al Islam, lo llenó de contenido persa y devolvió al mundo una síntesis que fue más brillante que cualquiera de sus componentes por separado. La llama que los sacerdotes llevaron al exilio no se apagó. Ardió con más fuerza que nunca, pero con una forma diferente, en un recipiente diferente. Volvamos al río Oxus, al año 651, al cuerpo de Yazdegerd III flotando en el agua. Hay una tradición persa muy antigua de contemplar los ríos como guardianes de la memoria. El río lleva las cosas, sí, pero también las guarda de alguna manera en su corriente. Lo que fue arrojado al Oxus esa noche no fue solo el cuerpo de un rey fracasado. Fue el fin formal de una forma de organizar el mundo que había durado más de 1200 años. Desde Ciro el Grande, que liberó a los judíos de Babilonia en el siglo VI a.C., hasta Yazdegerd III, que murió sin zapatos junto a un molino, hubo una continuidad ininterrumpida de poder, de cultura, de lengua, de fe. Esa continuidad terminó esa noche, y sin embargo, los monjes que enterraron a Yazdegerd eran nestorios, una secta cristiana que había sido perseguida por los propios persas sasánidas. Hombres que tenían todas las razones del mundo para dejar que el cuerpo de su perseguidor se lo llevara a la corriente, y sin embargo, lo sacaron del agua, lo lavaron, le dieron una sepultura digna. Porque en esa parte del mundo, en ese momento, enterrar a los muertos con decencia era una obligación que trascendía el odio, la política, la religión, la historia. Ese gesto pequeño, casi invisible, me parece la imagen más honesta de lo que es la civilización.
No los grandes imperios, con sus ejércitos y sus tesoros y sus palacios de 40 metros de altura, sino la decisión de unos cuantos hombres, en la oscuridad de la madrugada, de tratar a un extranjero muerto con la dignidad que merece cualquier ser humano. Persia como estado había muerto. Pero algo en Persia, la idea de que la belleza importa, de que la poesía importa, de que el refinamiento de la vida humana es un valor en sí mismo, sobrevivió. Se infiltró en el Islam, lo enriqueció, lo hizo más complejo y más hermoso, y desde el Islam se expandió al mundo entero. Hoy, cuando lees a Rumi, no importa si lo lees en persa, en inglés, en español, estás leyendo el resultado de esa conquista que no fue del todo una conquista. Estás leyendo la llama que no se apagó. La historia de Persia y el Islam no es la historia de una civilización que murió. Es la historia de una civilización que aprendió a vivir de otra forma. Y en eso, quizás, hay algo que va más allá de la historia, algo que habla de la naturaleza de todo lo que somos y de todo lo que dejamos atrás. Los ríos llevan las cosas hacia el mar, pero el mar no olvida nada de lo que los ríos le traen.